Una alimentación inadecuada es un factor desencadenante de la migraña. Productos como la cafeína, los conservantes, embutidos, bebidas oscuras producen alteraciones en el organismo y con ellas la molesta migraña. John Chamorro, médico cirujano, maestría en nutrición clínica, diplomado en medicina estética, diplomado en terapia neural. Continuamos en nuestro programa Salud en Sintonía, hablando de la migraña. Ahora el especialista en nutrición, el doctor John Chamorro. Bienvenido. Te doy gracias, Lili, en este día por haber invitado a tu programa. Acabamos de ver que ciertos alimentos desencadenan la migraña. ¿Esto a qué se debe y hay otros alimentos que la generan? Pues las migrañas hay diferentes clasificaciones, pero desde el punto de vista nutricional nosotros la clasificamos con base a los alimentos que producen una noxa o una agresión en el cuerpo. De ello, alimentos como chocolates, como las famosas nueces o maní o semillas de marañón, que hoy por hoy estamos consumiendo con demasía, los vinos, los alimentos como aguacates, hacen que produzca a nivel cerebral un espasmo y eso hace que no esté entrando los niveles de oxígeno y no se depuren los niveles de dióxido de carbono. Por lo tanto, hay una poca circulación o lo que los médicos llamamos una irrigación. Doctor, entonces, ¿cómo cuidarnos y evitar que la migraña se agudice y ocasione trastornos en nuestro organismo? Hoy por hoy estamos hablando de un concepto que se llama la matriz extracelular, que es la interconexión de todas las células, aprendiendo de que una célula más una célula arman un tejido, un grupo de tejidos conforman un órgano y un grupo de órganos conforman un sistema. De ahí que estar enfermo de la célula, estamos enfermos del sistema. Lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos un problema que somos o predispuestos o manifestamos la migraña como tal. Es ahí porque cuando hablamos del estrés, vemos de que la tensión, y hoy en día se habla de la fibromialgia como una de las causas del estrés, asociado a la imposibilidad de manejar tres o más cosas al mismo tiempo. Doctor, usted acaba de mencionar hace un momento la terapia desintoxicativa para prevenir la migraña. ¿En qué consiste y cómo se hace? En el paciente que es migrañoso como tal, es suprimirle todos los alimentos. Terapia antiestrés, terapia desintoxicativa de los órganos, porque estamos hablando de órganos emuntoriales a través de los cuales el organismo se autoexpresa y se autocura. Entonces, la idea es favorecer cada uno de esos órganos que se está alterando en este momento. Y cuando nosotros empezamos a restringir todos los tipos de alimentos que nos producen toxicidad, pues vamos a minimizar las crisis de migraña. Pero yo quiero hacer un poco de énfasis es con el tema del estrés y con el tema de los espasmos musculares, que de pronto estamos acostumbrados a tratarlo con algunos medicamentos y vemos que cada vez necesitamos mayor cantidad. Resulta de que nosotros hacemos unos mecanismos en los que el organismo se acostumbra cada vez a resistir o a recibir, mayor cantidad de medicamentos y eso hace de que nosotros empecemos a hacer fenómenos de tolerancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la prevención primaria, es decir, somos migrañosos, lo que tenemos que arrancar es primero con una valoración médica, al mismo tiempo una valoración de los alimentos que nosotros estamos consumiendo y ayudar a que nos den una orientación para empezar a suprimirlos. ¿Ayudado con qué? Con terapias neurales, ayudado con terapias desintoxicativas o apoyos diagnósticos y al mismo tiempo terapéuticos con la parte de tratamiento con psicología o en el caso de psiquiatría. Pero todo se centra en que muchas de las causas, dentro de las 1500 que existen de dolores de cabeza, puede hablar mucho de las causas digestivas. Porque existe un fenómeno alterado en el cual se producen inflamaciones constantes a nivel del colon y eso hace que nosotros reabsorbamos las toxinas del cuerpo. Doctor, hay muchas personas con la creencia en la ingesta de alimentos, es decir, en la aparición y desaparición de las migrañas. ¿Qué tan cierto es esto? Cuando nosotros empezamos a hablar de terapias desintoxicativas, nosotros estamos hablando de que el organismo se empieza a depurar, empieza a limpiarse. Normalmente, cuando tenemos un organismo integral, viendo al ser humano como una estructura holística, nosotros nos damos cuenta de que venimos también diseñados para no tener enfermedades.
Pero a pesar del tiempo y de la mala alimentación, de los factores de estrés, de toda la temática diaria, vamos viendo que esos sistemas se van deteriorando con el pasar del tiempo. Y eso hace que nosotros necesitemos ayudas externas, como por ponerte un ejemplo, la detoxificación, a través del cual nosotros impulsamos el sistema renal, el sistema linfático, el hígado, las mucosas, entendiéndose por ellas todo lo que va desde la boca hasta el recto y que no hacen la famosa eliminación de las toxinas. Entonces, a nivel celular, el organismo se empieza a llenar de radicales libres que lo que hacen es que te llevan al concepto de enfermedad, en este caso de lo que estamos hablando de migrañas. Doctor, hay muchas personas con la creencia en la ingesta de algunos alimentos, es decir, en la aparición y desaparición en la migraña. ¿Qué tan ciertos son estas creencias? Sí, muchísimos. Hay muchos mitos con respecto al tema de migrañas y es que de pronto hay preparaciones caseras o que de pronto lo ven desde una característica como una enfermedad. Resulta que eso es la expresión o un síntoma de una patología que nosotros estamos formando acá. Entre los mitos más comunes, de pronto las bebidas, que sean bebidas azucaradas o las bebidas cafeinadas. Por ponerte un ejemplo, el paciente que de pronto el mito es el vino. Ok, pero no todas las clases de vino te van a producir migrañas. Nosotros, el queso, depende, los quesos curados tienden a producir vasodilatación. Entonces, yo pienso que más que todo es culturizar a la población a que aprenda a comer para poder quitar ese tipo de enfermedades. En comparación con la migraña episódica existe sensibilización central continua. La migraña crónica a menudo se origina después de repetidos ataques de migraña episódicas y se cree que es un trastorno de la hiperexcitabilidad cortical y en los centros del tallo del dolor. La sensibilización periférica puede ser debido a la estimulación repetida de las fibras aferentes del trigémino que, mediadas por la liberación de neurotransmisores como el CGRP y glutamato, pueden ver la sensibilización de los aferentes. En la migraña crónica, la sensibilización del trigémino se asocia a una actividad anormal en el centro de las neuronas sensoriales del cerebro, incluyendo desencadenamientos espontáneos, un umbral reducido para el desencadenamiento y desencadenamiento en respuesta a estímulos no nocivos. Esta actividad anormal puede estar mediada por un aumento en la facilitación descendente o disminución de la inhibición descendente. Tenga en cuenta que en el complejo cervical trigémino existe una convergencia de entrada desde la primera división del trigémino y de los aferentes cervicales superiores. La sensibilización central es probable que desempeñe un papel clave en el mantenimiento de electrones de remisión del dolor, en la distribución de la primera división del nervio trigémino y de los aferentes cervicales superiores, así como en el mantenimiento de la migraña crónica. Y en nuestro programa los barranquilleros también preguntan. Doctor, ¿la migraña es exclusiva de mujeres? La migraña no es exclusiva de algún grupo o género. Tanto vemos recurrencia tanto en hombres como en mujeres, pero la mayor incidencia de migraña se ve específicamente en mujeres. Hay que asociar a esto un tema de características hormonales que también nos conllevan, porque recuerda que las mujeres más son estrogénicas y nosotros los hombres somos más de testosterona. Ahora, asociado a esto, estamos hablando del mal manejo del estrés, estamos hablando de los problemas digestivos, problemas celíacos. Cuando nosotros hablamos de dolor de cabeza, hablamos de un concepto médico que se llama la cefalea, pero existe ya el estado de agudización en el que hay espasmos a nivel cerebral y hablamos de la migraña. Y existe un caso ya extremo, que es cuando es hospitalizable, que es el estatus migrañoso, de los cuales el último es el de mayor complicación. Cuando nosotros tenemos esos estatus podemos descartar hemorragias cerebrales, tumoraciones, entre todo. Pero todo está basado en una buena historia clínica y en un manejo integral del paciente.
Doctor, ¿cómo se clasifica la migraña? A ver, para nosotros poder hablar de migraña, tenemos que inicialmente conocer el concepto. Y es una alteración desde el punto de vista vascular a nivel cerebral. Pero el concepto ha venido evolucionando con el pasar del tiempo. Las migrañas hoy en día están asociadas a factores emocionales, factores alimenticios, factores estresantes y, ante todo, a problemas que van con la alteración de órganos como el hígado, como el riñón, como el sistema linfático y como todas las mucosas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias por haberme invitado a este programa en el día de hoy. Y recuerden que la migraña no es un tema solamente para las mujeres. Los hombres también consultan por un alto nivel de estrés y los hábitos alimenticios, pero sí es cierto que muchas mujeres consultan por los cambios hormonales.